Gracias, señora presidenta. Y gracias, señor Simancas, por su comparecencia hoy aquí. Mi intervención tendrá que ser muy dura, muy crítica y bien que lo siento. Sí, casi le pido disculpas, ¿no? Ya me gustaría poder ser más positivo respecto a la aportación del Gobierno en un asunto tan importante. La política de derechos humanos de este Gobierno, tal como es dibujada en este informe, a nuestro entender, consiste más bien en una política de destrucción progresiva de la categoría misma de los derechos humanos. La categoría está siendo asesinada, por ejemplo, a través de la ampliación infinita. Cada semana o cada mes sacan ustedes de la manga un derecho nuevo. Y claro, si todo es derecho, entonces nada lo es realmente, o todo puede llegar a ser derecho, nada lo es realmente. Para poder tomar en serio a los derechos humanos, parafraseando a Dworkin, es preciso que estos sean pocos en número y conectados directamente con la naturaleza humana. Además, usted sabe que este fue el origen histórico, el concepto original de los derechos humanos. Eran entendidos como límites morales absolutos a la acción de los gobiernos. Eran barreras de protección del ciudadano frente al gobierno. Por tanto, eran cumplidos cuando el gobierno no hacía ciertas cosas, no cuando concedía determinadas prestaciones, ¿no? En cambio, ahora los derechos, o ustedes, los entienden como dádivas que un gobierno paternal, un gobierno bondadoso, va dispensando a los ciudadanos, creando así, por cierto, un vínculo de dependencia entre el gobierno y el ciudadano. Pero, bueno, estos derechos infinitamente ampliados, además, son contradictorios entre sí y, sobre todo, contradictorios respecto a los derechos verdaderos, los derechos clásicos, y, sobre todo, el primero de todos ellos, que es el derecho a la vida, reconocido, por cierto, por el artículo 3, derecho a la vida reconocido por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me refiero, por supuesto, a la institucionalización del falso derecho al aborto, que no data de este Gobierno, data del año 2010, pero este Gobierno acaba de aprobar una ley de ampliación, de facilitamiento del aborto que implica la eliminación del ser humano en su etapa de desarrollo fetal, ¿no? Ustedes en el documento demuestran estar obsesionados por una serie de discriminaciones imaginarias, porque en España no se discrimina a la mujer ni a los homosexuales. Y pasan por alto una discriminación real. Les voy a hablar de ellas. En España son abortados, se estima que son abortados un 90% de los fetos con síndrome de Down. En unos años no nacerán ya síndrome de Down en España, igual que ya han dejado de nacer en Islandia. Esto es una política de eugenesia prenatal que hubiera hecho palidecer de envidia a los Himmler, Rosenberg, etc. Ellos practicaban la eugenesia postnatal, por ejemplo, con el programa Acción T4 de eliminación de disminuidos físicos y mentales. Bien, ¿qué son los derechos humanos? No es este el lugar para disquisiciones filosóficas, ¿no? Pero apuntemos simplemente a los derechos humanos, siempre han sido entendidos como derechos morales, por tanto, anteriores a la ley positiva, que debe reconocerlos. Derechos naturales, es decir, derivables lógicamente de la naturaleza humana, pero ustedes rechazan el concepto de naturaleza humana, piensan que es un invento de los curas y, por ejemplo, inventan el nuevo derecho de cambiar de sexo, cosa que es biológicamente imposible. Y, sobre todo, lo que me interesa más son derechos, siempre fueron entendidos como derechos universales, derechos que se poseen en tanto que miembros de la especie humana, en tanto que ser humano, y no en tanto que miembros de tal o cual subgrupo humano, sea una nación, sea una clase social, un estamento, un sexo, una raza o una orientación sexual. Por tanto, los llamados derechos de grupo en ningún caso pueden contar como derechos humanos. Sin embargo, es lo que promocionan ustedes todo el tiempo. Derechos de grupo, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de las razas, etc. Por cierto, la Declaración Universal del 48 enfatiza esta universalidad de los derechos humanos en su artículo 1, cuando dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, o en su artículo 2, cuando dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Toda persona, todos los derechos. Bien, esta obsesión por los derechos de grupo está relacionada, a nuestro modo de ver, con el espíritu de la nueva izquierda woke o la izquierda neomarxista. Pensamos que la esencia de la izquierda ha sido siempre dividir a la sociedad en grupos enfrentados entre sí, declarar a algunos opresores y otros oprimidos y asumir la representación de los oprimidos, o más bien arrogarse, adjudicarse la representación de los oprimidos. Y esto se conjugaba más bien en clave de
lucha de clases en el marxismo clásico y se conjuga más bien en clave de lucha de sexos, lucha de razas y lucha de orientaciones sexuales en el neomarxismo woke. De ahí la obsesión por los derechos de grupo. Pero claro, esta obsesión les está llevando a destruir la igualdad ante la ley. Recordemos que en España existen tipos penales que por su propia estructura legal solo pueden ser cometidos por varones, perpetrados por varones. Me refiero obviamente a la llamada violencia de género. En España existen tribunales solo para hombres, los juzgados de violencia de género. De la misma forma que en el antiguo régimen preliberal pues existían tribunales solo para aristócratas, o en la Sudáfrica del apartheid existían tribunales solo para negros. Es decir, están destruyendo ustedes la gran conquista liberal del siglo XIX, siglo XX, es decir, la igualdad ante la ley, que implicaba leyes ciegas al color y ciegas a los genitales. Es decir, el legislador debe hacer abstracción de la raza de la persona y el sexo de la persona a la hora de distribuir derechos y deberes. Por supuesto, esta política de derechos de grupo, es decir, de discriminación en razón del sexo, la raza o la orientación sexual, porque a la medida en que se atribuyen privilegios a unos se penaliza a los otros, alimenta el resentimiento entre los sexos, las razas y las orientaciones sexuales. Y pocas cosas podría haber más tóxicas para una sociedad. Es especialmente inquietante la forma en que ustedes fomentan la desconfianza entre hombres y mujeres, presentando la relación entre hombres y mujeres como una relación de lucha por el poder, ¿no? Están siempre con el empowerment, con el empoderamiento de las mujeres, como si lo importante fuese la lucha por el poder y como si fuesen ejércitos rivales. Bien, todo esto es profundamente tóxico y está teniendo ya un impacto en la sociedad, ¿eh? Si salen un poco a la calle encontrarán a muchos jóvenes varones españoles que dicen abiertamente que no se van a casar, ni siquiera se van a embarcar en relaciones de pareja duraderas porque tienen miedo de verse atrapados en acusaciones falsas de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y el resultado de todo esto es que cada vez se casa menos gente, no se forman familias y, por tanto, nacen cada vez menos niños. Y ese es nuestro gran problema nacional. Nuestro gran problema nacional no es que se discrimine a la mujer, sino que no nacen suficientes niños. Señor Peláez, si es tan amable, podría centrarse en el tema que nos ha traído aquí y hablar del plan que estamos evaluando. Muchísimas gracias. Es exactamente este tema. Sí, sí. El plan, yo lo he leído en las 132 páginas, una y otra vez habla de los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, etcétera, y proclama la discriminación de todos estos grupos en la sociedad española. Y eso es lo que estoy impugnando. Y los efectos de esta, en fin. Decía, nuestro verdadero problema, por supuesto, es el hundimiento de la natalidad y el hecho de que nacen en España un 45% menos de los niños que serían necesarios para simplemente garantizar el recambio generacional. Pero en esta obsesión por los derechos de grupo no solo están sacrificando la igualdad ante la ley, sino también la misma presunción de inocencia, que no es ya un principio de las constituciones liberales, es muy anterior, es del derecho romano, ¿no? Indubio pro reo. Por cierto, presunción de inocencia reconocida como derecho humano por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Pues bien, por ejemplo, el artículo 178.1 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual establece que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, aquí se está invirtiendo la carga de la prueba. Se está dando por supuesto que toda relación sexual, en principio, es una agresión y, eso sí, el acusado de agresión tendrá que demostrar que hubo consentimiento, cuando lo lógico, el principio de presunción de inocencia, sería lo contrario, ¿no? Que hubiese que probar la coacción, no el consentimiento. Bien, ¿cuál es la solución? Es decir, otro de los mantras, sí me he leído el documento, señor presidente. Otro de los mantras de este borrador. Pues le agradecería mucho que se centrara en él, por favor. Sí, voy a ello. Las medidas de acción positiva. Se habla de medidas de acción positiva, la llamada discriminación positiva, para combatir la supuesta discriminación de mujeres, razas distintas de la blanca, homosexuales, etcétera, en la sociedad española. Se dice varias veces en el documento que en España están discriminadas las mujeres, los homosexuales y transexuales, los niños, los ancianos, los discapacitados. Es decir, parece que la sociedad española es un infierno de discriminación y para compensar esas supuestas discriminaciones el Gobierno impulsa estas políticas de acción positiva. Bien, pero ya dije antes que no existe tal cosa como la discriminación positiva, es un oxímoron en la medida en que se adjudican ventajas a unos grupos por el hecho de serlo, se está penalizando a los otros grupos
por el hecho de serlo. Y esto tiene consecuencias sociales muy graves. Una de ellas es el fin de la meritocracia. La meritocracia está siendo desplazada por la diversocracia. Es decir, se seleccionará a las personas para el puesto de que se trate no en función de sus méritos, conocimientos, capacidades, sino en función de su sexo, raza u otra circunstancia no elegida. Por cierto, esto es muy interesante, el hecho que para ustedes parece que lo que define a la persona son los rasgos hereditarios. Uno no escoge su sexo, uno no escoge su raza o su orientación sexual, ¿no? Eso es lo moral y jurídicamente relevante para ustedes, cuando parece que los que creemos en el individuo, entendemos más bien que lo que define a la persona son los rasgos que ella ha elegido construidos, sus conocimientos, sus capacidades, sus opiniones, no su sexo o su raza. Pero, en definitiva, si seleccionamos digamos, los puestos, proveemos los puestos en función de esos factores, como el sexo o la raza, y no en función del mérito o la capacidad, inevitablemente la calidad de nuestra ciencia, de nuestra universidad, de los consejos de administración de nuestras empresas o de nuestros gobiernos va a decrecer, porque primará las ratios políticamente correctas sobre el criterio del mérito. Y esto conduce a una sociedad inevitablemente a la decadencia. Por cierto, nuestros rivales mundiales, China, por ejemplo, se estaban frotando las manos. Ellos no se tiran un tiro en el pie de esta forma. Ellos están encantados con que esta obsesión por el sexo y la raza nos conduzca a nuestro autodebilitamiento. Bien, concluidos los 10 minutos, me imagino que debo parar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, señor Contreras Peláez. Hemos escuchado no solo sus opiniones sobre el plan que se ha sometido aquí, sino también sus opiniones sobre